De frente a la Biblia estamos una vez más hoy, esta noche, en vivo, en directo desde Villa del Rosario, norte de Santander, con el deseo y el propósito de dar respuesta a las preguntas que nos han hecho durante las emisiones pasadas y durante esta semana. Hemos tenido algunas actividades interesantes en los comentarios de YouTube. Les invito a que entren al canal de YouTube, a que se suscriban al canal, porque siempre estamos publicando nuevo material, nuevo contenido, y es interesante escucharlos, es interesante leer también sus comentarios. Y hay muchas personas de otros países, de Estados Unidos, de España, de México, que están entrando a los videos, están comentando, están debatiendo, están haciendo cierta participación en los videos en el canal de YouTube. Entonces te invito para que vayas al canal de YouTube, para que te suscribas, para que actives las notificaciones, para que apoyes el canal, para poder seguir subiendo, que el canal siga creciendo y poder seguir haciendo mucho más videos para el conocimiento y la enseñanza y el estudio de la palabra de Dios. Hoy estamos en el capítulo número 33 de esta serie de Frente a la Biblia, con nuevas preguntas, nuevas inquietudes que ustedes hacen cada semana y que pues nos disponemos para contestar y para responder de una manera clara, de una manera directa, de una manera práctica, sin sesgos, sin compromisos humanos, sin compromisos institucionales, solamente con el deseo de responder según lo que está escrito en la Biblia. En ese marco estamos. No estamos hablando de otra cosa, sino solamente de lo que podemos verificar que está escrito de manera literal en la Biblia. Le saluda a su amigo y hermano Norberto Díaz Granados, teólogo y catedrático del campus universitario de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona, con poco más de 20 años de experiencia en exégesis bíblica y en la enseñanza de la doctrina de la Biblia. Si me estás escuchando en este momento bien, deja un like, un comentario, escribe, saluda, déjanos saber desde qué parte del país o del mundo te conectas. Comparte este video, esta transmisión. Solamente tienes que etiquetar a un amigo, etiquétalo en los comentarios aquí abajo, etiqueta a ese amigo, a esa amiga, o a ese ministro, o a ese hermano al que quisieras compartirle lo que estaremos hablando en esta noche. Tenemos algunas preguntas que nos pasaron ahorita, las revisamos ahorita, nos llegaron y entonces las vamos a compartir con ustedes, pero sí espero y deseo la intervención de todos durante las explicaciones, durante las respuestas. Si tienes algo que opinar, algo que debatir, algo que objetar, hazlo. Tienes toda la libertad. No estamos aquí para imponer el criterio personal de nadie, sino solamente para juntos ir a la Biblia y de frente a ella poder dar respuesta a las preguntas que nos han formulado durante la semana. Bueno, no sé si hay alguien en línea que se haya reportado ya para darle un saludo. Invito a mi hija Karina, que me está acompañando hoy una vez más en la producción de esta emisión de este programa. Están conectados esta noche Kelly Colmenares, Wilman Cera Hernández y ya. Ya, son las dos personas que aparecen ahorita reportándose que están conectadas en los comentarios. Más, pero no lo puedo ver. Ok, perfecto. Bueno, un saludo especial para Kelly. Hola, Kellycita, un saludo especial para ti, hermano Wilman también, un saludo especial. Y bueno, vamos a comenzar a dar respuesta a las preguntas que tenemos para hoy, para el día de hoy. Si tú tienes una pregunta, Kelly o hermano Wilman, si tienes una pregunta, por favor escríbela de una vez para poder tenerla allí en la lista de espera y poder dar respuestas, si es posible, esta misma noche aquí en vivo en De Frente a la Biblia, capítulo número 33 en la noche de hoy. Adelante. Alex Pérez tiene una pregunta que es del programa anterior, está pendiente, y dice: apóstol, ¿y si hay el que estudia para pastor y no es dado por Dios, sino por el título recibido? Bueno, Manuales, gracias por tu pregunta. Me imagino que ahorita cuando llegues o después podrás ver la respuesta de este interrogante que planteaste. La semana pasada estuvimos hablando acerca del ministerio pastoral. Hubo una pregunta, no recuerdo exactamente quién la hizo, que quería saber qué decía la Biblia acerca de los pastores, quién coloca o quién establece pastores en las iglesias. Di una respuesta y los invito para que miren
el episodio anterior, en el número 32, di una respuesta y esta pregunta que acabamos de recibir esta noche se deriva de allí. La pregunta del hermano Alex es: ¿qué pasa con las personas que estudian? Estoy parafraseándola para darle sentido, con las personas que estudian de pronto en un seminario bíblico o en un instituto bíblico, y cuando se gradúan tienen un título que les dice pastores o que les dice ministros de culto. ¿Qué pasa con ellos en el caso de que Dios no los haya llamado a ser pastores? ¿Qué pasa con estas personas que tienen el estudio, se capacitan, se gradúan y tienen un título que los avala? Muchas gracias, hermano Alex, por tu pregunta. Y bueno, voy a responderla rápidamente, dando, digamos que, o apoyándonos en la respuesta que ya dimos la semana pasada, basados en lo que dice la Biblia. Nadie, ningún instituto bíblico, ningún seminario escatológico, ninguna universidad puede otorgar la gracia. Y aquí es donde hay que hacer la diferenciación. Ningún seminario, institución, universidad, ningún maestro de la tierra, nadie tiene la capacidad o el poder para otorgar la gracia que se recibe solamente de Jesús para ser pastor. Partiendo de allí, que es lo que tenemos que dejar claro, un pastor puesto por Dios tiene que, de manera obligatoria, haber sido llamado por Jesús y recibir de Jesús la gracia para ser pastor. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué sí tienen estas instituciones de la tierra? Llámese instituto bíblico, llámese seminario teológico, llámese universidad. ¿Qué sí pueden hacer ellos? Respaldados por la ley, respaldados por los ministerios de educación nacionales, respaldados por las ortodoxias o los concilios que los avalan. ¿Qué sí tienen la facultad estas instituciones de hacer? Pues de otorgar al estudiante que ellos consideran ha cumplido sus méritos y sus requisitos un título que lo acredita como ministro de culto, y que si dentro de los estatutos de la universidad o de la institución dice que el ministro de culto puede trabajar o servir como pastor, la universidad tiene la capacidad de hacerlo. Eso no quiere decir que tenga la gracia que se requiere para el ministerio. Son dos cosas distintas. Entonces, una persona que se capacita, que estudia, que dura sus 5 años estudiando para ser un ministro de culto y se gradúa, está perfectamente capacitado para ejercer el oficio pastoral. Entonces, ¿el oficio pastoral en qué consiste? Pues en lo que hace el pastor: visitar, orar por los enfermos, enseñar la escritura, administrar la iglesia como tal, administrarla, ser un administrador de las finanzas, ser un administrador de los bienes de la iglesia. Y lógicamente en esa administración va incluida una parte fundamental de la enseñanza universitaria o teológica del ministerio de culto, que es enseñar la Biblia y capacitar a los creyentes, a los feligreses en la doctrina de la Biblia. Cualquier institución acreditada por el Ministerio de Educación de cualquier país que tenga dentro de su plan de estudios ministros de culto puede hacerlo y lo hace. Esta persona que se gradúa de una universidad como esta o de una institución de estas está perfectamente capacitado para ejercer el oficio pastoral como administrador de la iglesia. ¿Qué no tiene? La gracia que le va a dar el poder de parte de Dios sobrenatural para edificar la casa del Señor, edificar al cuerpo de Cristo, edificar a las vidas que están allí. ¿Por qué? Porque esto solamente se recibe es por la gracia. Lo ideal es que si Dios me llama a mí a ser pastor y tengo el llamado de Dios para ser pastor y Él deposita su gracia sobre mí para yo ser pastor, lo que yo debo hacer es ir a una universidad y estudiar. Eso es la idea. Tengo que ir al instituto bíblico y capacitarme.
tengo que ir a un seminario teológico y aprender. Tengo la gracia, pero necesito capacitarme. Necesito a alguien que me enseñe. Necesito a alguien que sepa mucho más que yo para que me pueda guiar en la enseñanza bíblica, en cómo administrar la iglesia, que me enseñe ejemplo. La persona, la mayoría lo ignora, pero los pastores deben saber de administración, deben saber gerencia, deben saber psicología, deben saber consejería, deben saber tienen que tener muchas capacidades que la gracia les permitirá ejercer, pero necesitan el conocimiento. Entonces, no es cierto que va a ser lo mismo un pastor que haya sido llamada por la gracia del Señor y no se capacite. Nunca será igual al pastor que fue llamado por la gracia del Señor y se capacitó. Lógicamente, este va a tener muchas más ventajas sobre este. Y tampoco van a ser estos dos iguales al que Dios no lo llamó, pero estudió y se capacitó. Son tres tipos de pastores diferentes. ¿Los tres pueden ejercer el pastorado? Sí, sí lo pueden hacer. ¿Los tres funcionan al 100% en el ministerio? No. El único que funcionará al 100% es el que tiene la gracia y tiene la capacitación. No vamos tan lejos. Bíblicamente hay un ejemplo. Cuando Jesús llamó pescadores. La mayoría, obviamente, no tenía estudios, no sabía leer, no sabía escribir. Y fueron los que Jesús llamó. Dentro del grupo que Jesús llamó a un contador. Mateo. Mateo era contador. Él era, digamos así, como el ministro de Hacienda. Él era el que se encargaba del tesoro, del erario público. Y Dios lo llama a Mateo. Y también tenemos el caso de un guerrillero, como Judas Iscariote, que era guerrillero. Dios lo llamó. Un ladrón terrible. Y Dios lo llama. ¿Qué hizo con ellos? Pues impartir la gracia y dejar que la gracia fluyera a través de sus vidas para establecer la iglesia del primer siglo. Pero cuando él necesitó alcanzar ministros, doctores, cuando él necesitó alcanzar procónsules, cuando él necesitó que el evangelio se extendiera más allá de Jerusalén y que llegara al corazón mismo del imperio, no pudo usar la gracia que había impartido sobre todo este grupo de hombres enteramente capacitados por el Espíritu Santo. No los pudo usar. Eran insuficientes. Y uno dice, ¿por qué? Si Dios lo puede todo. Sí, pero es que Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Llamar a Pablo y llamar a Bernabé. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero. La obra de Dios se hace con dinero. Entonces, los pescadores estaban llevando del bulto. Dejaron de pescar. Gracias. Los pescadores estaban llevando del bulto, dejaron de pescar. El otro se ahorcó. Los otros, la mayoría de ellos eran obreros, carpinteros, la mayoría de ellos eran albañiles. Y ahora estaban dependiendo enteramente de las ofrendas y de las donaciones que la gente daba a la iglesia. Pero Dios necesitaba que el evangelio se fuera más allá de las fronteras de Jerusalén. Y para eso se necesitaba no solo la gracia y el poder de Dios, se necesitaba dinero. Entonces el Señor, en su capacidad y en su sabiduría, llama a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Un hombre muy millonario. Bernabé tenía mucho dinero, digamos un tipo hoy Bill Gates en esa época. Y Bernabé tenía propiedades, heredades, tierras, tenía de todo ese hombre. Entonces Dios necesitaba la fuerza, el músculo financiero de Bernabé. Lo convirtió, lo llamó, le derramó la gracia y lo hizo apóstol. Pero Bernabé no tenía el conocimiento, ni la elocuencia, ni el trasfondo religioso que se requería para convencer a los doctores fariseos y doctores de la ley de Israel. Y tampoco tenían las credenciales para moverse a lo largo del Imperio Romano. Llamó a Pablo. Pablo limpio, no tenía plata.
también era un maestro de la ley, era fariseo, él mismo se identifica como fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, y aquí subrayo instruido, y esa era una de las credenciales de Pablo. Pablo decía, yo soy instruido, fui instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Pues nada menos y nada más que el mejor de todos los maestros históricamente, el mejor de todos los maestros de la Torá en Israel. Es decir, si Gamaliel estuviera vivo hoy, sería como el Google de hoy. Pregúntale a Gamaliel lo que no sepas, pregúntaselo. Y Gamaliel sabía. Era una enciclopedia ambulante de la ley, de la Torá. Sabía lo que tenía que suceder, sabía lo que tenía que enseñar. Y Pablo utiliza esa credencial. Mi maestro fue Gamaliel. Así que imagínense, Gamaliel no recibía a cualquiera para enseñarlo. O sea, él tenía su estatus. Yo quiero que Gamaliel me enseñe. No, mío, si tú quieres que Gamaliel te enseñe, tienes que ser un terrible ya, para que él no pierda el tiempo contigo. Él no te va a enseñar las vocales, él te va a enseñar lo profundo. Entonces, para que Pablo hubiera llegado a los pies de Gamaliel, tenía que tener una jerarquía y una estatura en el conocimiento de la palabra muy extremo. Y luego Gamaliel lo pulió, le enseñó. Entonces, cuando Pablo sale, dice, yo fui discípulo de Gamaliel. Así que, ¿qué? ¿Cuál es el cuento? Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque ninguno de los apóstoles del Señor pudo ir al procónsul. Por toda la gracia, aunque conocieron a Jesús en vida, aunque lo vieron crucificado, aunque lo vieron resucitado, y después estuvieron con él 40 días, y después lo vieron irse al cielo, y después estuvieron en el día de Pentecostés, ninguno de ellos, con esa gracia, pudo ir al procónsul. Bernabé, apóstol del Señor también, con todo el dinero que tenía, no podía ir a estos lugares. Entonces, ¿qué hizo Dios? Buscó a alguien que tuviera la capacidad del conocimiento, que tuviera las tarjetas, las credenciales, la ciudadanía, el pasaporte, que tuviera las visas. Y a este lo necesito. Ay, y de ñapa es alumno de Gamaliel, mejor todavía. Y no, que de la tribu de Benjamín, ese es. Y es fariseo, mejor todavía. Celoso de la ley, échalo para acá. Entonces, a ese que tenía toda esa cantidad de arandelas sumadas a la gracia del apostolado, hizo que fuera el apóstol más prominente de toda la iglesia en todos los tiempos, hasta el sol de hoy. Al punto que históricamente y literariamente, la persona que más trabajo de evangelismo hizo después de Jesús es Pablo. Pablo lo superó a todos. ¿Había más gracia sobre él? No, era la misma gracia. ¿Había más unción sobre él? No, era la misma unción. ¿Cuál era la diferencia? Que él estaba capacitado, que él tenía títulos, que él tenía credenciales. ¿Tenía plata? No, la plata era de Bernabé. Entonces Dios unió a Bernabé y a Pablo para que fueran a hacer el trabajo propio del ministerio. Entonces, para cerrar la definición y la respuesta, mi hermano Alex, solamente Jesús puede otorgar la gracia para ejercer el ministerio. Las universidades de hoy pueden otorgarte un título como ministro de culto para ejercer el oficio. Lo ideal es que el que ha sido llamado se capacite para que tenga la capacidad natural del oficio y tenga la gracia sobrenatural del ministro de parte del cielo. Si no tienes ni la una ni la otra, ahí sí, grave. Amén. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario al respecto, me encantaría que lo hicieras, que lo escribieras, que mandes algo, no sé, una señal de humo y digas qué te parece la respuesta, o si quedó claro, si quedó alguna duda aquí en medio de todas las cosas que dije en esta noche. Vamos a mirar a ver si hay algo más, y si no, continuamos con la siguiente pregunta. De frente a la Biblia, episodio 33. Están saludando el hermano Wilman Cera, la hermana Alcira, Obed, Sandra, Blanco, Elkin de Jesús, Coronel Cobillos, Zoraida Méndez Jiménez. Están saludando. Amén. Un saludo a todos mis hermanos, a todos, que es bueno tenerlos por aquí esta noche. Espero que hayan podido escuchar la respuesta de lo que acabo de decir.
las definiciones que di, los ejemplos que di, y me encantaría saber sus opiniones, sus comentarios al respecto, y si tienen alguna pregunta adicional en ese tema, pues escríbanla de una vez para poderla responder. Continuamos. La segunda pregunta de la noche es de Marcos Rodríguez desde México DF. Marco Rodríguez, ajá. Dice, son dos preguntas. Ok. La primera dice, ¿puede Dios hablarnos en sueños? Y la segunda, ¿cómo saber si un sueño es de Dios? Tremendas preguntas. Marcos Rodríguez desde México. Bueno, hermano Marcos, no sé si estás por ahí de pronto. Si no estás, de todos modos voy a darte la respuesta. Gracias por tu pregunta, por las dos preguntas que nos has hecho, muchas gracias, y voy a tratar de responderlas enseguida de frente a la Biblia. La primera pregunta es, ¿puede Dios hablarnos en sueños? ¿Así? Esa es la primera. ¿Puede Dios hablarnos en sueños? Bueno, la respuesta es sí. Sí, Dios puede hablarnos en sueños. Primero, porque tenemos una realidad en el marco bíblico de que Dios todo lo puede. Esa es la definición de Dios. Y si Dios todo lo puede, si Dios es todopoderoso, entonces puede hablarnos en sueños. Partiendo de allí, buscamos entonces de frente a la Biblia los versos o las porciones bíblicas que nos puedan mostrar la manera o el ejemplo en el que Dios ha hablado en la historia a través de sueños. Y podríamos mencionar uno de los casos de cuando Dios habla en sueños. Podríamos mencionar el caso de José, en la historia en el Génesis, cuando José, el penúltimo hijo de Jacob, comenzó a tener sueños cuando era un muchacho, muy joven. Comenzó a tener sueños donde él veía la luna, las estrellas, el sol, y veía que las estrellas se inclinaban delante de él, y luego el sol y la luna también se postraban. También tuvo otro sueño en donde veía 12 manojos o espigas de trigo, y 11 de ellas se inclinaban ante la 12ª, y la 12ª era él. Entonces él comenzó a tener estos sueños, y era Dios hablándole acerca del futuro, de lo que vendría, en donde Dios le estaba diciendo que él sería exaltado por encima de sus hermanos. Posteriormente él es vendido. Yo creo que muchos de ustedes deben de pronto conocer esta historia. Él es vendido por envidia, porque los hermanos le tenían rabia porque Dios le hablaba en los sueños. Lo venden, lo llevan como esclavo hasta Egipto, y termina en la casa de un hombre llamado Potifar. Dios lo bendice, lo prospera, y debido a que él rehúsa al acostarse con la esposa de Potifar cuando ella lo sedujo, fue acusado falsamente y terminó en el calabozo, en la cárcel en Egipto. Allí le interpreta un par de sueños, uno al copero del rey y otro al panadero del rey, porque a ellos dos, a estas dos personas que no eran del pueblo de Dios, que no eran elegidas, eran paganos, eran gentiles, egipcios, esclavos, Dios también les habló en sueños, les dio mensajes en sueños, y José se los interpretó. Posteriormente, cuando sale del calabozo y está por llamado de Faraón, interpreta un sueño, dos sueños de hecho que había tenido el Faraón, siendo nuevamente una persona impía, idólatra, egipcia, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Dios le habla al Faraón en sueños, y José interpreta el sueño, y pues las cosas se pusieron buenas para José en ese momento, y él quedó como el segundo después del Faraón en todo el mundo. El imperio, el mundo entero estaba a los pies de José, como él lo había soñado más de 17 años atrás. Entonces, un caso muy, muy fuerte bíblico es el caso de José. Tenemos el caso también de Nabucodonosor, también como emperador del mundo, siglos más tarde. También tiene algunos sueños, y Dios le habla a este hombre, a Nabucodonosor, acerca del porvenir, de lo que vendría sobre él, sobre el imperio, y el profeta Daniel interpreta el sueño que el faraón había tenido, el emperador había tenido. Posteriormente vemos casos en el Nuevo Pacto, como el caso de José, en donde José
tiene un sueño y es avisado por un ángel en el sueño de que huye a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Y fue Dios hablando a través de los sueños otra vez, a través de estas manifestaciones, de estos éxtasis, de estas formas en las que Dios habla. Pues bíblicamente la escritura está plagada de ejemplos de Dios hablando a través de sueños, a través de visiones, que en el contexto y en la definición contextual de la palabra, los sueños y las visiones son lo mismo. Pero entonces sí, la Biblia muestra que Dios sí habla en los sueños. El libro de Job dice que en una y en dos maneras Dios habla a los hombres, pero nosotros no entendemos. Y menciona cuando el sueño viene sobre los hombres en la noche, mientras están en su lecho, ese estupor, ¿verdad? Viene y Dios habla y les enseña sabiduría, dice la Escritura. Entonces, ahí está, la Biblia sí dice, sí enseña de que Dios habla a través de sueños. La segunda pregunta es, ¿cómo sé cuando un sueño es de Dios o cuando no lo es? Esta es una pregunta que es más complicada de responder, es más difícil de responder, porque el lenguaje de Dios en los sueños es muy diverso, es muy variado. Y los sueños no solamente tienen un origen sobrenatural, como los que acabamos de mirar en la Biblia, sino que los sueños también tienen un origen natural. Es un origen natural en el momento en el que entramos en ese descanso, a cualquier hora del día o de la noche, entramos en ese descanso y nuestro cerebro entra en una etapa no consciente en la que comienza a purificar pensamientos, ideas, y generalmente soñamos todo el tiempo. Desde el momento en que tú cierras tus ojos y te duermes, comienzas a soñar. La gente dice, no, yo no sueño. Sí sueñas, lo que pasa es que no recuerdas el sueño. Pero todos los seres humanos soñamos más del 80% del tiempo que estamos durmiendo. De día o de noche estamos soñando. El asunto es que no tenemos la capacidad para recordarlos, dependiendo del tipo de sueños y la profundidad de estos sueños. Entonces, pues en los laboratorios la ciencia ha demostrado de que hay ondas cerebrales que se emiten solamente durante el sueño, y todas las personas que han sido llevadas al laboratorio para los estudios, estadísticamente se ha demostrado de que todos soñamos durante la noche, durante el momento que estamos dormidos. Entonces, muchas veces los sueños son, la mayoría de las veces, son por causas naturales, por un evento del día, por una preocupación, por un estrés, por algo que quiera hacer, por un sueño, por un deseo personal, por una ilusión. Y entonces todas estas cosas que mi vida lleva en el día a día, cosas que me suceden, generalmente quedan grabadas en mi subconsciente, y durante el sueño, cuando mis defensas lógicas y mis defensas conscientes se caen porque estoy dormido, entonces todas estas cosas vienen, afloran. Yo no las recuerdo realmente, porque son situaciones que el cuerpo utiliza para liberar tensión, liberar estrés, liberar muchas cosas, toxinas incluso durante el sueño, calorías se queman durante el sueño, y no las voy a recordar. No recordamos realmente nada de lo que soñamos. Hay casos especiales en los que sí, hay personas que sueñan y recuerdan todo. Qué bueno o qué malo. No sé qué tan bueno sea recordar lo que uno sueña. Entonces están estas causas naturales. Un trauma, algo que me haya pasado en la niñez, en la infancia o ayer, que haya marcado mi vida, o la pérdida de un ser querido, una película siniestra, un libro que esté leyendo que sea de pronto perturbador, puede inducirme a que tenga sueños, visiones, pesadillas y todo esto. Pero esto pues lo pueden estudiar o preguntarse a los médicos, a una persona, a un neurocirujano o alguien que se especialice en esta ciencia del sueño, para que tengan un poco más de profundidad de conocimiento. Yo no voy a profundizar más esto porque esto es otro asunto, no tiene nada que ver con la Biblia. Solamente estoy diciendo de dónde pueden venir los sueños. Y hay digamos, una tercera fuente de donde pueden venir los sueños, que son de las tinieblas.
Entonces puede que tenga un sueño, puede que tenga una visión que venga de las tinieblas directamente, es decir, del infierno, de Satanás, del diablo, del adversario. Puede inducir a las personas a tener sueños demoníacos, sueños que no tienen nada que ver con lo natural ni con lo divino, sino con el imperio de las tinieblas. Para aclarar, la iglesia no tiene, la persona que cree en Jesús no está vulnerable, no es vulnerable a estos ataques de Satanás durante la noche, no es vulnerable, no puede, el enemigo no puede tocarte si tú eres de Cristo. ¿Esto a quién se lo dejamos? A las personas que no tienen al Señor. Si tú no tienes a Cristo y estás escuchando esto, estás viendo este video, pues corre al Señor para que se te vayan las pesadillas y se te acaben los tormentos de la noche, porque solamente la cobertura que viene por el Espíritu Santo, por la sangre del Cordero, es lo que va a impedir que el enemigo te ataque. Entonces, partiendo de allí, con estas tres fuentes de dónde vienen los sueños, poder distinguir cuando es Dios el que me está hablando en un sueño y cuando no es Dios, es muy complejo, es muy complicado. Sobre todo porque, como decía ahorita, la segunda fuente de donde vienen los sueños son las cosas que yo hago durante el día. Entonces coloco un ejemplo. Me puse a estudiar un capítulo de la Biblia, me puse a estudiar Apocalipsis, me puse a estudiar profecías, revelaciones, me vi una película de la Pasión de Cristo ese día. En la noche salgo soñando con el Apocalipsis, salgo soñando con los profetas, con el anticristo, con la bestia, y me imagino y digo en la mañana, Dios me habló. No, de pronto no te habló Dios, de pronto fue solamente tu cerebro procesando toda la información y viste lo que viste en la noche. Si tengo un conocimiento mínimo o amplio de la Biblia, es muy fácil que yo sueñe cosas de la Biblia. Es muy fácil que mi cerebro idealice y haga imágenes de cosas que sé de la Biblia o de cosas que creo de la Biblia. Entonces, ¿cómo sé yo si lo que soñé no fue lo que leí, lo que me enseñaron, lo que el pastor predicó porque estaba en mi cerebro, o fue Dios el que me habló? Pues sencillamente, como les dije al principio, es un tema muy complicado para distinguirlo, para definirlo. En mi experiencia, en todos estos años, soñando y no soñando, olvidando sueños y recordándolos, y escuchando a mucha gente que dice que Dios le habló en un sueño, en mi experiencia, realmente casi nunca pasa que Dios te hable en un sueño. Casi nunca. Casi siempre son mis temores, mi conocimiento, mi concepto, lo que visualizo mientras que estoy dormido. Casi siempre es eso. ¿Estoy diciendo con esto que Dios no habla en sueños? No, Dios sí habla en sueños, pero generalmente la gran cantidad de veces que yo creo que es un sueño que tuve de Dios, no es así. Son mis conocimientos, mis recuerdos y mis ideas. Entonces, poder discernir y poder definir la diferencia entre la forma como Dios habla en un sueño y los sueños que yo tengo es difícil, es complicado. Necesito conocer a Dios, necesito conocer la forma como Dios habla y necesito tener discernimiento de espíritu para poder entender, comprender cuando Dios me está hablando y cuando Dios no me está hablando. Esto es un tema de mayor profundidad, de más estudio. No tengo tiempo para explicarlo ahora, pero tener claros las formas, las maneras, los medios en los que Dios habla a través de los sueños es fundamental para poder tener la noción de que el sueño que estás teniendo o el sueño que te estoy contando puedas mirar si es de parte de Dios o no. Y si es de parte de Dios, pues lógicamente tener la capacidad de interpretarlo para decir cuál es el significado de ese sueño que acabas de tener o que has oído. Por ahora no puedo decir más al respecto porque no puedo realmente. Hay mucho más que hablar, pero no es el momento. Gracias, hermano, por tu pregunta. Se llama como Marcos Rodríguez, desde México. Gracias por tu pregunta. Espero haber podido responderla. Y si quedó algo pendiente, por favor, escribe el comentario. Si algo no quedó claro, escríbelo y trataré de profundizar más la respuesta. ¿Qué más hay por ahí?
comentarios al respecto? ¿No hay comentarios? Al respecto de esta pregunta, ¿no? Tenemos preguntas que están haciendo en el chat. Y la primera es de Wilman Cera Hernández. Dice, una inquietud, pastor. ¿Existe el libre albedrío antes y después de Cristo? Antes y después de Cristo me imagino que será cuando llegue a mi vida, ¿no? O antes y después de Cristo en la historia cuando Él nació. No se explica. Hermano Wilman, antes y después de Cristo, ¿te refieres a la historia o te refieres a la historia personal? Bueno, en cualquiera de los dos casos aplica de la misma manera. Gracias por tu pregunta, hermano Wilman. ¿Existe el libre albedrío? No. Es la manera más honesta de dar la respuesta. El libre albedrío no existe. El libre albedrío es un invento de la mente humana para sentirse que gobierna de alguna forma su vida. Pero realmente, hermano Wilman, el libre albedrío no existe. No hay una sola referencia bíblica, no existe una sola referencia bíblica que demuestre que los seres humanos actuamos por voluntad propia y hacemos lo que queremos porque nos dio la gana. No existe, no hay uno solo. No hay. La historia bíblica y los ejemplos de la Escritura demuestran vez tras vez que los seres humanos solamente obramos y actuamos según un propósito y un plan que ya fue predeterminado de antemano. Al punto que todo aquel que va a ser salvo fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Fue predestinado para salvación. Al punto que Israel no pudo aceptar a Jesús aunque hubiera querido, porque ya estaba determinado que no lo recibirían para que la salvación pudiera llegar a los gentiles. Así que el faraón, por muy dueño del mundo que era, y aunque él quería dejar ir a Israel, dice la Biblia que Dios endurecía el corazón de faraón para que no los dejara ir, para después darle con el bate. ¿Sí? Dios quería destruir los dioses egipcios. La única forma era que faraón se les pusiera gallito fino, pero faraón estaba asustado. Faraón le tenía miedo a Moisés. Faraón y Moisés eran hermanos. Faraón y Moisés crecieron peleando juntos. Faraón sabía la capacidad militar que tenía Moisés. Faraón sabía lo fiero que era ese hombre. Le tenía miedo. Tanto miedo le tenía que no lo mató siendo faraón, aunque hubiera querido. Le pudo cortar la cabeza y no lo hizo. Y dice, no, porque eran hermanos, no, porque Dios no lo dejó que lo hiciera. Dios necesitaba a Moisés vivo. No lo mató. Cuando Moisés viene lo pudo matar y no lo hizo, aunque tenía el poder y la autoridad. Entonces, cuando finalmente faraón se rendía, Dios le endureció el corazón para que no lo dejara ir, porque Dios decía, todavía me hace falta 7 dioses más que tengo que reventar. No los puedes dejar ir. Y venía la otra plaga. Y faraón, vete. Y después Dios le apretaba el corazón y lo ponía gallo fino otra vez. Y es así el valiente. ¿Cuál era el albedrío ahí? Faraón era solamente un títere. Era un muñequito en las manos de Dios para hacer su voluntad. En cambio Moisés, igual. Moisés pudo hacer lo que quiso o lo que quisiera y no lo hizo porque dependía de Dios, de que Dios dijera lo que tenía que hacer. Y así sucesivamente. No existe una sola referencia bíblica que demuestre que el ser humano, gentil, pagano, idólatra o convertido a Cristo o judío pueda decidir por sí mismo lo que quiere o no quiere hacer. Todos nosotros estamos sometidos a una voluntad divina en su presencia, que eligió a unos para honra y eligió a otros para deshonra,
que Él escogió a unos para salvación y a otros los dejó para someterlos a su ira. No tenemos escapatoria. Damos gracias a Dios que fuimos elegidos en su misericordia para ser parte de su casa, de su familia y estar sentados a la mesa. Pero no hay libre albedrío, no existe. Los seres humanos se inventaron eso y los evangélicos se lo inventaron para sentirse bien. Pero eso es mentira. Lastimosamente hay que dañarle la Navidad a muchos con esto y dañarle la infancia a otros con esto. Pero realmente no tenemos la capacidad de elegir lo que queremos o no queremos hacer. Esa es la verdad, mi hermano Wilma. Gracias por tu pregunta. Si tienes algún comentario adicional, por favor escribe. Adelante. Alex Pérez escribe: Apóstol, ¿a qué se refiere en el capítulo 6, versículo 1 del libro de Esther acerca del rollo de Crónicas? ¿Es el mismo libro que vemos hoy en día, Crónicas 1 o 2? Gracias. ¿Qué dice? Vamos a mirar qué dice. Gracias, Alex, por la pregunta. Vamos a mirar qué dice Esther. ¿Por qué inició Esther, capítulo 6? Dice: Aquella noche el sueño huyó del rey y ordenó que trajeran el rollo de las crónicas, el cual fue leído delante del rey. ¿De qué rey está hablando? Asuero. El rey Asuero. Bueno, el rey Asuero no era un rey judío, por lo tanto no pueden ser, en ese contexto histórico, no pueden ser las crónicas de los reyes de Israel, porque Asuero no es judío, no es rey de Israel ni rey de Judá. Así que las crónicas que él mandó a traer son las crónicas de su reino, de Persia. Cada reino, cada gobierno, cada imperio tiene un libro o libros de las crónicas de los reyes. En este caso, este libro de crónicas que mandó a traer Asuero eran las crónicas de su reino y de los reyes anteriores a él que habían escrito y que ahora él las necesitaba repasar y revisar. 1. 2. No puede ser el libro de crónicas porque cronológicamente, cuando estamos aquí con Esther, todavía no se habían escrito o no se habían compilado los rollos de las crónicas de los reyes que tenemos hoy. Eso se hizo después de la restauración del templo de Israel, es decir, después que volvieron del cautiverio y después que reconstruyeron Jerusalén y después que reconstruyeron el templo, es decir, después de Malaquías, después que todos estos personajes hicieron su trabajo de restauración del pueblo judío, fue que se compiló y se reunieron las crónicas como las conocemos hoy y se establecieron o se escribieron en rollos para cerrar el canon de Esdras. Crónicas fue prácticamente, si no fue el último, fue el penúltimo libro del viejo pacto en escribirse, Crónicas de los Reyes. Gracias, hermano Alex, por tu pregunta y con eso doy la respuesta. ¿Alguna otra pregunta adicional? Yo creo que hay otra pregunta que hicieron acerca de por qué Israel no recibió a Jesús. ¿No la viste? A mí me pareció. No la tienes, a mí me pareció haberla visto. Bueno, ahí la dejaremos entonces para después. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Wilman Cera Hernández: Pastor, en algunas versiones bíblicas se dice que la piedad no es una fuente de ganancias. Bajo este contexto, ¿es correcto vender CD de alabanzas o escribir y vender libros? No entiendo la pregunta, realmente la piedad no es fuente de ganancia. No sé si de pronto mi hermano Wilma se está refiriendo a que no se puede hacer la persona enriquecerse con la fe. De pronto creo que por la pregunta se refiere a eso. Yo creo que podría referirse a eso. Bueno, voy a darte la respuesta, hermano Wilma. Gracias por tu pregunta. La fe como tal no debe de ninguna manera ser una fuente de ganancia. Es decir, no puedo vender la predicación del Evangelio. Y explico. Yo no puedo cobrarte a ti por darte una respuesta a estas.
¿sí? Yo no puedo cobrarle al grupo que recibe las respuestas bíblicas a sus inquietudes y decirle, me tienen que pagar. Yo estudié, yo tengo un título, y si quieres que te enseñe, págame. No, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento bíblico y todas las cosas que de la gracia del Señor recibimos, debemos darlas de gracia. Tenemos que entregarlas libremente a la iglesia. Yo no puedo cobrar como pastor o como predicador, yo no puedo exigir dinero a cambio de mi conocimiento bíblico. A eso se refiere la Escritura cuando dice que no podemos ser ávaros con las ganancias deshonestas. Es decir, yo no puedo vender la instrucción, el consejo o la enseñanza de parte de Dios que he recibido como gracia. Entonces, aclarado eso, hay otra realidad, y es que todo aquel que sirve en el altar, bíblicamente dice que debe recibir doble honra. Y cuando en el contexto en Corintios, cuando habla de doble honra, se refiere al salario. La Biblia enseña entonces que el que enseña, el que instruye en la palabra, debe recibir el doble del salario de una persona normal. Digamos 2 salarios mínimos. Eso bíblicamente, eso es lo que, si yo soy pastor, me deberían pagar. Bíblicamente está escrito. Es decir, el salario mínimo está en $1.000.000 de pesos. Un pastor, bíblicamente, debe ganarse 2 millones al mes. Bíblicamente, si quiero ser bíblico, si tú pastoreas una congregación, una grey, tu salario, ese digno de doble honra que dice la Biblia, quiere decir, en nuestro tiempo, y en ese tiempo significa lo mismo, que deben pagarte, honrarte, por enseñar la Biblia, por enseñar la palabra 2 veces. Doble porción. Entonces, para no irnos a los salarios suntuosos de algunos ministros, digamos que es el salario mínimo. Lo mínimo que le pueden pagar a un obrero hoy, el salario mínimo, $1.000.000 de pesos. Entonces, cualquier pastor debe bíblicamente recibir mínimo 2 millones de pesos al mes por su trabajo de enseñar y de instruir. Si se dedica a hacerlo, ¿no? Ahí, tiempo completo. No es que solamente el pastor llegó el domingo y ya, y no, eso no sirve. Tiene que ser un pastor que trabaje de lunes a lunes y le sirva a la iglesia, a la congregación, y se dedique todo su tiempo laboral, se lo dedique a la grey. Necesita la iglesia entender que a ese ministro debe pagarle 2 veces al mes o doble sueldo al mes. Eso no es lucrarse con la fe, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué no debe hacer el predicador? Cobrar. ¿Qué debe hacer la iglesia? Pagarle. Es una maravilla. Yo como pastor no te puedo cobrar, no puedo. Yo debo depender de Dios y debo esperar que Dios me pague. Tú como iglesia tienes que pagarme sin que yo te pida. Y eso es una maravilla. Porque Dios prueba el corazón del ministro y prueba el corazón de la iglesia. Entonces, lamentablemente, hermano Wilma y todos los amigos que nos escuchan, la iglesia hoy es tan mezquina y tan dura que no quiere dar ni una ofrenda. Y entonces, por el otro lado, el ministro es tan poca fe también y tan duro que entonces exige. Y los dos se van por el mismo hueco. Porque el ministro no confía en el Señor que le puede dar y la iglesia no obedece la orden de Dios de darle doble honra al ministro. Entonces los dos están en la olla. La propuesta en tu pregunta es, digamos que a donde lleva la pregunta es, si no puedo lucrarme con la fe, lo cual ya acabo de aclarar, ¿es lícito vender CDs de música y vender libros que escribas? Pues claro que es lícito. Eso no tiene nada que ver con la fe. Si yo soy compositor, y es el caso mío, yo soy compositor, yo escribo música desde que tengo 17 años,
Y toda la música que he escrito se la he regalado a la iglesia. A mí nadie en la iglesia me ha pagado a la fuerza, ni yo les he dicho si quieren escuchar mi música tienen que pagarme. Yo lo he hecho gratis a la iglesia. Ahora bien, cuando uno produce música, uno tiene que pagar al Estado, tiene que pagarle a los productores, tiene que pagar músicos y tiene que pagar toda una producción. ¿Y ese dinero de dónde sale? Pues en el caso mío, de mi bolsillo, yo pago al músico, le pago al productor, le pago al ingeniero de sonido, le pago al camarógrafo, le pago al otro, le pago al otro. Y hay un dinero que se va. Luego hay que pagar la distribución de esa música en las redes, la publicidad, para que la iglesia la tenga gratis. Yo tengo que pagar para que, ejemplo, salga publicada en Facebook y 20.000 personas la vean. Yo tengo que pagar. Y hasta este momento, en mi caso, hablo particularmente yo no le he cobrado a la iglesia nada por eso. Eso yo lo hago gratis. Ahora bien, si una persona me dice, pastor, yo quiero el CD, pues tengo que vendérselo. Porque el CD cuesta, comprar el CD cuesta, comprar la caja del CD cuesta, ponerle el envoltorio al CD, quemar el CD, hacer el CD, cuesta. La impresión del CD cuesta. Y entonces producir un CD físico sale alrededor de 12.000 pesos cada uno sin los gastos de envío. Entonces, imagínense, hermano Wilman, que 5.000 personas me digan que quieren el CD. ¿Cómo hago yo para no vendérselos? Tengo que decirle, necesito 12.000 pesos para la producción, necesito 10.000 pesos para enviarlo, son 22.000 pesos, y necesito 20.000 pesos para mí, porque estoy trabajando y ese es mi tiempo, que no se lo estoy dedicando a la predicación, sino a preparar un CD para que un hermano se lo lleve. Si no lo quieren el CD, pues yo no se lo vendo. Si quiere escuchar la música gratis, está en YouTube. Si quiere escuchar la música gratis, está en Spotify. Quiere escuchar en Deezer, en cualquier plataforma, la música está de manera gratuita. A mí no me pagan por eso. Yo sí pago para que esté allí, pero a mí no me pagan por eso. Es decir, la iglesia no me está pagando a mí por eso. De ahí no me lucro, y la mayoría de los cantantes cristianos no se lucra por ese lado, porque este es el proceso real. En cuanto a los libros, que también escribo, pues pasa igual. El primer libro que escribí para la iglesia lo escribí en el año 2011. Lo escribí en el año 2011, no, antes. O sí, en el año 2011 escribí 6 libros para el Instituto Bíblico. Y los 6 libros los regalé en PDF, y los hermanos que lo querían impreso, pues pagaron la impresión 20.000 pesos, libro original. Toda la iglesia en Cúcuta los conoce, porque estudiaron conmigo en ese momento, y yo no cobré un peso por eso, lo regalé. Luego escribí el libro Yo Profeta, que yo creo que varios de ustedes lograron adquirirlo, quisieron tenerlo impreso y lo adquirieron, pero cuando yo lo escribí en el año 2011, lo publiqué gratis. Está publicado gratis en internet, está en PDF y está publicado gratis para descarga. El que lo quiera descargar gratis, ahí está en internet, porque yo creo que lo que he recibido debo darlo de gracia. Lo recibí de gracia, el conocimiento, el ministerio profético, lo que Dios me ha dado, lo plasmé en un libro y lo regalé a la iglesia. Luego escribí el segundo tomo de Yo Profeta y está gratis también, ahí está para que lo descarguen gratis. El hermano que me dice, pastor, yo quiero el libro impreso, pues tiene que pagarlo, porque cada libro sale en 20.000 pesos imprimirlo, y yo no tengo dinero para regalar. Por lo menos, hermano Wilman, en este caso, en el año 2018, cuando una editorial quiso patrocinar en parte la publicación del libro Yo Profeta tomo 1, solamente el año pasado, desde el lanzamiento el 24 de diciembre del 2018 hasta el 31 de enero de diciembre del 2019, se habían descargado 350.000 copias de ese libro. Ahora imagínense si yo
pagara para que la persona tuviera 350.000 copias del libro. Es imposible. La persona tiene que comprarlo, tiene que hacer lo propio si lo quiere tener. Si lo quiere descargar en PDF, también está gratis porque yo no cobro por eso. Hablo en mi caso particular, no me lucro de eso. De pronto hay otros que sí lo hacen. Yo no lo hago. Pero algo que sí puedo decir desde mi punto personal es que todo el trabajo que yo hago fuera de la predicación necesita una retribución financiera porque es mi tiempo y porque es mi familia la que necesita que yo trabaje, como dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Sumando a eso que la iglesia no me paga ningún sueldo a mí. A mí la iglesia no me paga ni medio, ni un cuarto, ni un quinto, ni un décimo de sueldo de ninguna clase. Mi trabajo es gratis, mi trabajo es por amor. Estar aquí hoy, una hora, usted no ve aquí, pero aquí hay algunos pesos invertidos en equipos de cámaras, equipos de luces, en aire acondicionado, equipos de micrófonos y luego la producción de esto, la edición del video, la subida a internet, luego las páginas web propias en donde todo este material está, todo esto cuesta dinero. El Zoom, por ejemplo, que nosotros tenemos las emisiones y las transmisiones para la enseñanza y para la instrucción, es pago, nosotros pagamos todo. Sin embargo, nunca le decimos a la iglesia, paguen por la transmisión, paguen por esto. Nosotros no lo hacemos, porque hemos creído, y reitero, en mi experiencia particular, lo que la Biblia dice, y es que, número uno, mi fe y mi confianza tienen que estar puestas en el Señor, que Él es el que suple. Dos, creo que el Señor es mi proveedor, y eso es lo que debemos creer todos como iglesia. Tres, estoy convencido de que cuando la iglesia comprenda lo que dice la Escritura, la iglesia sola dará por amor la ofrenda, dará por amor las donaciones, dará por amor lo que la obra necesite, lo que el ministerio necesite. La iglesia lo hará de manera voluntaria. Si la iglesia no lo hace, por mí está bien. Con que yo lo haga es suficiente, porque yo sé que de parte del Señor recibiré su honra, recibiré su gracia y recibiré su sostenimiento. Hay muchos ministros que no hacen esto y bíblicamente no está bien. No es correcto que yo como predicador diga, bueno, si usted quiere que yo le predique, me tiene que pagar 2 millones de pesos, me paga viáticos, me paga hotel y me paga la mejor comida, y esto porque yo soy el predicador que le va a enseñar. No, eso no se puede hacer, no debe hacerse, porque lo que de gracia recibimos tenemos que devolverlo de gracia, tenemos que entregarlo por gracia otra vez, es decir, gratis. Amén. En el caso de que estemos en ciudades diferentes y la persona o alguien me invite y yo no tenga los recursos para ir, ¿estaría bien pedir los viáticos y eso? Claro, si, ejemplo, yo estoy en la ciudad de Cúcuta hoy y hay una iglesia o hay una persona en Pereira que quiere que yo vaya a enseñar, pues yo de una vez les voy a decir, yo puedo. ¿Cuánto me cobra? Nada. ¿Cuándo viene? Cuando usted me manda los pasajes. Si usted me manda los pasajes y si usted se encarga de mi manutención, durante el tiempo que yo estoy allá, y se encarga de la manutención de mi familia mientras que yo estoy allá, yo voy, yo no le cobro. Ay, pero me está cobrando. Yo no le estoy cobrando. Necesito cubrir lo que yo hago aquí. Yo aquí en mi casa produzco dinero. Yo aquí en mi casa o en mi trabajo puedo conseguir el sustento para mis hijos, para ustedes, para mi esposo. Yo puedo conseguir el sustento, incluso para el ministerio. Pero si me toca desplazarme a otro lugar, invertir todo el tiempo. Tengo que invertir mi tiempo, tengo que dejar mi casa sola, tengo que desamparar a mis hijos físicamente hablando. Y durante ese tiempo yo voy a dejar de trabajar en mi oficio, en mis cosas naturales, con las que gano dinero para mi casa.
Pues lo mínimo que yo necesito que la persona que quiere que vaya a predicar haga es que cubra mis gastos de transporte y de vuelta, ¿sí? Que cubra mi hospedaje allá, si me quiero hospedar en su casa, por mí está bien, que cubra mi alimentación durante el tiempo que yo voy a estar allá y que haga lo mismo con mi casa aquí. Es decir, si voy a estar 15 días por fuera, necesito lo que vale esos 15 días aquí en mi casa para que a mis hijos y a mi esposa no les haga falta nada. Yo no estoy cobrando, porque si cobrara por mi tiempo es un poco de plata, ¿sí? Y si cobro aparte por enseñar, eso es otro dinero, ¿sí? Pero si yo no tengo en mi bolsillo la disponibilidad financiera para trasladarme, pues sencillamente no voy, a menos que la persona que me necesita cubra eso que es lo mínimo. Es decir, ¿por qué lo hago así? Porque la gente a veces no comprende que hay necesidades en las casas y entonces quiere que uno vaya a predicar, quiere que uno vaya a visitar, quiere que uno se traslade, quiere que uno se transporte y no sé si se hacen los tontos o si creen que uno tiene dinero guardado yo no sé en dónde. Entonces venga, para que venga a visitar y uno para transportarse, por lo menos en esta época que estamos en los tiempos de la pandemia, aquí hay que salir en taxi. Ejemplo, si yo de aquí de mi casa donde estoy voy a visitar a un hermano, son 20.000 de ida y 20.000 de regreso, son 40.000 que me gasté, que yo necesito y que mis hijos necesitan. Pero para yo ir a visitar a alguien necesito gastarme ese dinero. Y si no lo tengo, ¿cómo hago para ir? Y la persona dice, yo lo necesito que venga para que ore por mí, para que yo no puedo ir. Yo lo que puedo hacer es orar por usted por Zoom. Conectémonos por el celular. No, pero tiene que venir personalmente. Pues, si usted quiere que vaya personalmente, págueme el taxi. Lléveme y tráigame. Y es lo mínimo que puedo hacer y puedo ir una hora y comparto. Se escucha de pronto raro, se escucha feo, pero es la realidad. Yo creo que ninguno puede hacerlo si no es así. Lastimosamente, en esos tiempos estamos viviendo ahora. Amén. Leo los comentarios. Sí, claro, vamos a escuchar los comentarios, claro que sí. Se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, se fue la hora. Leo los comentarios y dejamos las preguntas pendientes. Vamos a ver los comentarios. Wilman Cera Hernández dice, sí, así es. Alex Pérez, gracias apóstol por la explicación. Ana Mil Núñez Collazo está saludando, buenas noches. Amén, hermana Ana Mil. Zoraida Méndez, amén, así es. Sandra Blanco comenta, todo tiene un costo con un valor monetario. Lastimosamente. Ministerio Camino al Paraíso escribe, el costo nos hace valorar. También es real. Alcira Isabel Idueña escribe, Pablo hacía carpas. Y claro, debemos dar ofrendas para este menester para ayudarlo, apóstol. Claro, amén. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay varias más. Vamos hasta las 30 para cerrar. La siguiente pregunta, Sandra Blanco, dice, Pastor, en Juan 11:12, allí el asalariado, ¿quién es? Ya que en el versículo describe varias características. Vamos a mirarlo. Juan 11:12, a ver qué dice. Juan 11:12, asalariado. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido será sanado. Esa no es la cita, debe ser 10:12. 10:12. Juan 10:12. Yo por eso digo, vamos a mirar a ver qué dice. Debe ser la 10. Sí, Juan 10:12. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Porque es asalariado y no le importan las ovejas, y el lobo las arrebata y las dispersa. 12 y 13. Gracias, hermana Sandra, por la pregunta. La semana pasada hablamos del tema y colocamos en medio del contexto de esta palabra de los asalariados, explicamos varias cosas. La primera que explicamos es que desde el punto de vista teológico todos los seres humanos encajamos dentro, o todos los ministros, pastores,
encajamos o encajan dentro del término asalariado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es el dueño de las ovejas. Partiendo de allí, esa característica de que el asalariado huye porque las ovejas no son de él, pues las ovejas no son mías. Si tú eres pastor, las ovejas no son tuyas, ergo eres asalariado. El único que no es asalariado es el dueño de las ovejas. Y solamente hay un dueño de ovejas, y es Jesús. Así que de ahí para abajo, todos los seres humanos, con gracia o sin gracia, con título o sin título universitario, que ejercen el pastorado o el oficio del pastor, son o somos asalariados en ese contexto. Porque aparte nos están pagando. Recordemos la parábola de Lucas, en donde dice que mandó a llamar a los obreros de la última hora para que recibieran el pago y les paga un denario. Y esos somos nosotros, los de la última hora, los de esta época, los de este tiempo. Entonces, al recibir un denario de recompensa o de retribución por nuestro trabajo en la viña, automáticamente somos asalariados. Entonces, porque no son nuestras las ovejas, somos asalariados, y porque nos están pagando por el trabajo, somos asalariados. Hay otra característica que aparece ahí, y es que huye porque las ovejas no son de él. Es lo que también hacemos los seres humanos en medio de una situación difícil o de un problema o del propio cansancio. Yo voy a colocar un ejemplo. He estado trabajando 4 o 5 días, visitando, haciendo oración, y de repente cuando yo me voy a acostar, aparece una llamada. Hay una llamada telefónica de un hermano y yo apago el teléfono para no recibir más llamadas. ¿Qué estoy haciendo? Huyendo. No contestes a nadie, voy a dormir. Díganle a todo el mundo que estoy descansando y me acuesto a dormir. ¿Lo merezco? Claro. ¿Estoy pecando? No. Necesito descansar porque soy humano. Ese hermano necesita un consejo, pero yo no lo puedo dar porque ya estoy agotado. Me tengo que ir a dormir. Eso se llama esconderse. Se llama huir. Se llama irse. Que no me encuentren, que no me vean, estoy huyendo. ¿Y por qué lo hago? Porque soy asalariado. También. O de repente viene alguna situación difícil como la que estamos viviendo del COVID, y ningún pastor anda en las calles predicando y ningún pastor está en las casas visitando, porque todos estamos cuidándonos para no enfermarnos. Eso se llama tenerle miedo a la enfermedad, tenerle miedo a la muerte, tenerle miedo a la ley y a las restricciones que hay, y uno huye también y se esconde. Hay que decirlo. Eso no es pecado. Esa es la misma naturaleza. ¿Sí? Es la misma naturaleza humana. Ahora bien, por estas cosas somos asalariados. En el contexto ya muy particular, exclusivo que aparece ahí, de Juan capítulo 10, el Señor está hablando específicamente de Israel. Está hablando específicamente de los pastores de Israel, los cuales, al ser obreros de la viña también van a recibir su paga, son asalariados. Así que esa es mi respuesta, hermana Sandra. Por eso lo somos, no hay otra. Gracias por tu pregunta. Ya 2 minutos. La siguiente es: Pastor, ¿hay alguna diferencia entre un sueño y una visión? Ok. Gracias por la pregunta. ¿Quién la hace? Ah, tú. Pregunta: ¿hay diferencia entre un sueño y una visión? Bueno, generalmente las personas creen, o entendemos más bien, que el sueño es cuando estoy dormidito ahí y soñé, y creemos que la visión es ver con los ojos abiertos. Dentro de la semántica de las palabras, de su significado, pues sí, tiene razón, pero bíblicamente no. Bíblicamente, cuando sueño, tengo una visión. Digamos que el soñar es el acto de acostarme a dormir, pero cuando estoy durmiendo tengo visiones. La visión es lo que veo, lo que sueño es la visión. Entonces, en el contexto teológico, bíblicamente hablando, cuando digo Dios me habló en un sueño, es lo mismo que decir tuve una visión de Dios mientras dormía. En ese contexto, el sueño y la visión, el sueño como tal, ¿sí? El sueño como tal y la visión son exactamente lo mismo en ese contexto. ¿Sí me expliqué?
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Igle Cancines Ajá. comenta: buenas noches, pastor. ¿Cómo puedo saber si verdaderamente podemos perdonar a otra persona? No entiendo la pregunta. ¿Cómo puedo saber si verdaderamente puedo perdonar a otra persona? Sí, la pregunta semánticamente está bien escrita, está bien planteada, está bien redactada, pero la particularidad del lenguaje nuestro es que hay una intención y no entiendo la intención de la pregunta. No sé, Igle, no sé si me estás preguntando, por lo menos yo podría interpretar lo siguiente. ¿Cómo sé? Repíteme la pregunta. ¿Cómo puedo saber si verdaderamente podemos perdonar a otra persona? Bueno, sí, yo podría interpretar que me estás preguntando cómo saber si la persona que te lastimó o que te hirió puedes perdonarla a pesar de lo malo que te hizo. Uno, puedo interpretar que quieres saber si esa persona a la que crees que ya perdonaste realmente la perdonaste o no. Podría interpretar que eres tú el que estás pidiendo perdón y la persona no te quiere perdonar y entonces o quieres saber si realmente esa persona te perdonó y no sabes cómo es la mecánica, cómo pasó. Entonces en la pregunta hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 maneras distintas en las que te podré responder o tratar de responder esa pregunta, pero digamos que quitamos todas esas variables y nos quedamos con el núcleo de la pregunta. ¿Es posible que yo perdone a otra persona? Sí, sí es posible que yo perdone a otra persona. ¿Por mí? No, por Cristo. Nosotros los seres humanos no somos capaces de perdonar. No tenemos eso dentro de nuestro ADN. En nuestro ADN hay venganza, en nuestro ADN hay odio, en nuestro ADN hay rencor. Eso es lo que nosotros tenemos. Ese es el fruto de la carne, Gálatas 5:19. Iras, contiendas, pleitos, vanagloria, orgullo, arrogancia, soberbia, implacabilidad, venganza, destrucción. Eso es lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Señor dijo en Génesis capítulo 6 que de continuo el corazón del hombre tiende al mal. Entonces no hay manera, absolutamente no existe la más remota posibilidad de que yo, Norberto, perdone a alguien que me hizo daño. No existe. Ni con ayuda psicológica, ni con ayuda psiquiátrica, ni con Kama Sutra, ni con yoga, ni con nada. Y sí, menciono todo esto porque las parejas se perdonan a veces así. Entonces pelean y todo, y entonces terminan en una relación sexual para perdonarse. No hay manera, eso no pasa. No pasa. Entonces, ¿a dónde llego con esto? Que nosotros los seres humanos somos completamente incapaces de brindar perdón o de otorgar perdón. No lo podemos hacer. Nosotros estamos condenados a vivir siempre así, enojados, peleados, rabiosos, peleamos hasta con Dios, peleamos con el sol, peleamos con la brisa, peleamos con la lluvia, con la piedra, con la puerta, con todo peleamos, vivimos amargados. El corazón del ser humano vive en amargura siempre. Las parejas viven peleadas siempre, viven en amargura siempre. Ni siquiera el sexo corrige en la falta de perdón. De pronto se contentan un ratico, pero ya mañana están otra vez de piedras. Entonces, no hay manera de que nosotros los seres humanos podamos perdonar. Alguien dice que las mamás sí perdonan a todos los hijos. Pues no sé, yo no soy mamá. Allá la mamá solamente sabrá si es verdad eso, o si el sentimiento que evoca, que le llama perdón, es real. Pero bíblicamente el ser humano, ni mamá, ni papá, ni hijo, ni hermano, ni esposo, ni mujer, ni marido, ni novio, nadie, ninguna persona que haya nacido de mujer en esta tierra tiene la capacidad de perdonar. Es imposible. La única forma en la que podemos perdonar es porque el amor de Dios haya venido a nuestras vidas, y ese amor de Dios, después que nos ha perdonado a nosotros, nos enseña a perdonar. Es la única forma. Entonces, si el amor de Dios está en mí, comienzan a darse ciertos frutos
comienzan a darse ciertos frutos que solamente son producidos por el Espíritu Santo. Y uno de ellos es el amor. Gálatas 5:22. Entonces uno dice, bueno, el fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es uno o no? Sí. Amor. Amor, gozo, paz. Y entonces paciencia. me da amor, es un fruto. Y ya con ese, ya perdoné. Porque el amor todo lo perdona. El amor todo lo cree. El amor todo lo sufre. El amor no es egoísta. El amor no busca lo suyo. El amor no se jacta. El amor todo lo espera. Todo lo O sea, soporta. La definición de 1 Corintios capítulo 13, estimado Igle, no sé si este es tu nombre, o estimada, no sé si eres hombre o mujer, Igle, la definición de amor de 1 Corintios capítulo 13, yo creo que es el superlativo de los superlativos del corintellado. Sí, o sea, lo más idílico que te puedas imaginar, elévalo a la enésima potencia y eso elévalo a la enésima potencia otra vez. Esa es la definición de 1 Corintios 13. Es decir, amas a una persona y te da con el bate y la sigues amando. Amas a una persona y te traiciona.